Suma y sigue en Navarra con las listas de espera para el médico que continúan su tendencia alcista. Más de 67.000 personas en marzo esperaban a primera consulta, 1.000 más que en febrero, donde también habían subido, por cierto. Ayer el consejero de Salud asumía a medias la responsabilidad de lo que está pasando, y decimos a medias porque también apuntaba a la gestión de los profesionales de la sanidad y no solo de los médicos, y a la responsabilidad de los propios pacientes para que acudan a las citas o que avisen si no van a poder hacerlo. De lo contrario, avisa, se tomarán medidas. Y entre tanto, también volvemos a echar la mirada a las obras del tren de alta velocidad. Hay dudas de sectores como el de los ingenieros sobre el ritmo y las inversiones que se están realizando en Navarra, y sin embargo el gobierno insiste. Lo ha hecho el propio ministro de Transportes en que el proyecto sigue siendo una prioridad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos hoy miércoles a un dilema más, el primero después de este parón que hemos tenido por las vacaciones de Semana Santa ya superadas. Y como ven, dos temas, el de las listas de espera en la sanidad pública y el de las obras del tren de altas prestaciones, tren de alta velocidad, llámenlo como quieran, que son de nuevo puestos sobre la mesa porque son reiterativos. La actualidad política pasa esta semana por estos dos asuntos. Vamos a tratar de enfocarlos y de analizarlos, a ver cómo están las cosas. Comenzamos. Bueno, pues saludamos a quienes nos acompañan en esta mesa de análisis, de debate. Javier Esparza, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, un placer. Bienvenido. Ya vemos que comienza a coger ya un poquito de velocidad, no solamente el tren, eso ya lo veremos, pero sí la presencia de Javier Esparza en este programa. El tren va más lento. De lo cual nos alegramos. Maite Esporrín, Partido Socialista de Navarra, ¿cómo estás, Maite? ¿Qué tal? Bienvenida. Muy bien, buenas noches. Buenas noches. Encantada de saludaros otra vez. Igualmente, el placer es nuestro. Isabel Aramburu, Gabón, muy buenas noches. Geroa Bay, ¿cómo estás, Isabel? Gabón, buenas noches, bien, encantada de estar aquí otra vez. ¿Hemos descansado esta Semana Santa? Sí, hemos descansado, que ya hacía falta y nos habíamos merecido. Bueno, claro que sí. Maite Nosti, de Vox, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, muy bien. Bienvenida. Gracias. Segunda vez ya por aquí. Creo que sí que era la segunda vez. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver cómo están las cosas. Vamos a comenzar con las listas de espera. Ayer conocíamos un dato que en principio iba a ser arreglado hace un mes, que habían subido esas listas de espera en 1.000 pacientes, pero es que hace un mes estábamos prácticamente en la misma situación. Parece que el plan de choque que se había impulsado para poner de alguna manera un poco de calma en esta cuestión, pues no están funcionando convenientemente. Vamos a conocer qué daba de sí ayer lo que decía en sede parlamentaria el consejero de Salud, Fernando Domínguez, y entramos en el análisis de estos datos que tenemos ya. Los datos de las listas de espera en marzo vuelven a ser malos. Lo confirmaba el propio consejero, que calificaba de inadmisibles las cifras. Y de las que, por supuesto, no me enorgullezco en absoluto, porque tras 8 meses no se puede mirar atrás ni ponerse de perfil. Asume Domínguez en primera persona la responsabilidad, aunque asegura todos los trabajadores del Servicio Navarro de Salud tienen la obligación de colaborar en su reducción. Incluyo a todos los estamentos, no solo al médico, que parece que siempre es el foco. Y anunciaba una nueva normativa para reducir el número de citas canceladas y fallidas sin avisar previamente. En lo que va de 2024 han sido más de 43.000. O no se motive el porqué de su falta, se considerará su permanencia en el registro o en la ley de garantías. Unas medidas que no convencían a la oposición. Regionalistas y populares las tachan de ineficientes, con una situación más delicada que en septiembre. Pero ojo, es que es peor habiendo gastado 1.400.000 euros en peonadas. Y es evidente que hay que tomar otra serie de medidas trascendentales de las que estamos tomando. EH Bildu ponía el foco en el aumento de la plantilla de salud en los últimos 5 años. Vemos que con más plantilla, con más recursos, sin embargo la actividad se ha resentido. Y desde los grupos que sustentan al gobierno defendía la gestión del departamento. Las medidas que ya se están implantando desde septiembre podríamos decir que tienen una cierta eficacia. Pero lo que tenemos que conseguir es que sea una lista de espera aceptable. Con todo, a pesar de los resultados obtenidos hasta ahora, Domínguez era optimista y mantiene el compromiso de reducir las listas de espera en 1.000 pacientes al mes. Marzo cerró Navarra con más primeras consultas pendientes. En concreto, suben el 993 con respecto a final de febrero. 67.605 pacientes se encuentran esperando. Las especialidades con más demora, eso sí, no han cambiado en 31 días.
Traumatología y ortopedia lideran la lista con más de 10.000 personas pendientes, seguidas por dermatología, que supera las 8.000, y oftalmología, con más de 7.000 personas en espera de consulta. Y en cuanto al tiempo de espera, hay que tener más paciencia para acceder a la cirugía vascular, 388 días naturales. El tiempo medio para todas las especialidades son 84 jornadas y para pasar al quirófano esperan 8.758 pacientes del Servicio Navarro de Salud, una persona más que en febrero. La demora media para operaciones es de 81 días naturales. Bueno, pues los primeros 3 meses de este año fueron 12.615 las citas que se quedaron, por cierto, sin realizar por incomparecencia de los pacientes. Unas 300.000 fueron en atención especializada las que se cursaron. Ha pasado un mes, señor Esparza, y las cosas parece que siguen igual. Bueno, ha pasado un mes y llevamos una trayectoria que yo creo que es muy preocupante. Estamos en un máximo histórico de nuevo. En el mes de septiembre se hizo máximo histórico de número de personas esperando en lista de espera y ahora tenemos otro nuevo máximo histórico, es decir, pues se van superando. Y yo simplemente por contextualizar de qué estamos hablando. Cuando UPN sale del gobierno en el año 2015, tenemos 45.848 personas en lista de espera que están esperando 44 días de media. Hoy tenemos 67.605 personas que esperan 84 días de media. El último gobierno de UPN destinaba al Departamento de Salud 932 millones de euros. Hoy este gobierno al Departamento de Salud está destinando 1.465 millones de euros. Y no se está arreglando el problema, al contrario, nos encontramos en una situación, yo creo que, en fin, que inaceptable, como dice el consejero, pero es que el consejero, además de inaceptable, dice otras cosas. Él se comprometió al inicio de la legislatura que cada mes iba a reducir en 1.000 personas la lista de espera. Llevamos 7 meses de legislatura. Tenía que haber reducido la lista de espera, según lo que él mismo dijo, en 7.000 personas. Pues no, desde que ha llegado este consejero, desde que se ha iniciado esta legislatura, hay 1.800 personas más en lista de espera. En definitiva, estamos gastando más recursos que nunca, el problema cada vez es mayor, no se le pone ningún tipo de solución. Ha destinado, mi compañera decía, 1,4 millones de euros, es hasta el mes de febrero, a las peonadas, ahora estaremos en 1,6, más o menos. Ha derivado a la sanidad privada, ojo al dato, a más de 30.000 pacientes, con un costo de en torno a los 3,5 millones de euros, y no solo crece la lista de espera en primera consulta, está creciendo la lista de espera en todo, es decir, en la cita para un especialista, la lista de espera y los días crecen. En intervenciones quirúrgicas, en pruebas diagnósticas, pues yo que sé, un escáner, una colonoscopia, una ecografía, en revisiones, las mujeres que tienen cáncer de mama que tienen que acudir a revisiones, todo eso se está alargando las esperas, todo se está incrementando y eso sí, termino. Tenemos un consejero que la propia presidenta del gobierno, la señora Chivite, al terminar su primer mandato, recordemos que el señor Domínguez fue consejero del año 2015 al año 2019, pues en el año 2019 María Chivite, que estaba en la oposición, decía al consejero que agradezco el buen talante, pero su mandato de 4 años ha pasado sin pena ni gloria. Bueno, pues después, ahora lo hace consejero por las cosas de la política a una persona que pasó sin pena ni gloria y que en este momento pues está generando un problema enorme a la sanidad navarra, que pagan los ciudadanos. Señora Esporri, vamos con la parte que le corresponde a los socios de gobierno. Bueno, pues es evidente, yo no voy a defender que las listas son correctas ni aceptables, porque es evidente que no lo son y nosotros también estamos muy preocupados con esta cuestión. Y es verdad que se está trabajando en ello, yo no lo niego, pero los resultados no están siendo buenos. Pero también tenemos que tener en cuenta la gran problemática que nos estamos encontrando. Primero, no hay profesionales para contratar y esa es una realidad en las especialidades. ¿Qué más espera ahí? Pues faltan profesionales, pero es que no se pueden contratar porque no los hay, aunque quieras. Luego, me hace gracia el señor Esparza cuando dice las derivaciones, está alarmado de las derivaciones. Pero es que ellos son partidarios de las derivaciones. Y fíjese qué pasaría si no se derivara, que es decir, que no queda otro remedio. Pero el caso es que si derivas,
mal. Y si no deriva, seguramente sería peor todavía. Por tanto, yo creo que esta es una cuestión que tenemos que arrimar todos el hombro. También es verdad que los derechos sindicales que tienen los profesionales, eso ha incrementado los días festivos. Incrementas los días festivos, lógicamente son días de trabajo que se disminuyen, que ojo, tienen derecho, y yo desde luego no seré la que lo discuta, sino todo lo contrario. Pero al no haber personas que sustituyen, pues evidentemente son más listas de espera que no se pueden atender. Y hay una serie de circunstancias, pues el envejecimiento de la población. Después de que se ha pasado el COVID, más personas que necesitan revisar indudablemente. La pluripatología, personas que son de difícil tratamiento porque tienen una atención lógicamente constante y recurrente. Plazas de difícil cobertura. Hay muchos médicos que no quieren acudir a las plazas pues, de la atención primaria. Y en ese sentido nosotros consideramos que hay que seguir trabajando. Ayer dio el consejero algunas de las medidas que va a poner en marcha. Hay que analizar las agendas, ver cómo podemos darle vuelta y agilizar más, y sobre todo esas que no se cubren, pues eso también es una responsabilidad de la ciudadanía. Y por otra parte también pues no podemos tampoco olvidar que este es un problema de todos, no porque sea de todas las comunidades autónomas, no es que nos consuele, ni mucho menos, pero es verdad que es un problema que tenemos que resolver. Luego, ante eso hay que solucionar, hay que mirar las agendas, hay que colaborar entre todos los, tanto trabajadores de todos los ámbitos como personas, hacer hábitos de vida saludables, intentar también mejorar en ese sentido y pues agilizar las actualizaciones de los títulos y demás y buscar para que tengamos más profesionales. Bueno, señor Aramburu, su turno, digo, como parte integrante del gobierno, ¿cómo lo ve? No sé si este diagnóstico que se está haciendo, que ya el propio consejero también realizó ayer, o las soluciones que aportaban, pueden paliar de alguna manera, porque parece como que este plan de choque efectivamente pues quizás se ha quedado pequeño en la dimensión del problema que estamos comentando y hay que tomar otro tipo de medidas. No lo sé, ¿cómo lo ve? Bueno, lo primero que yo quería decir es que la carta de presentación del consejero Fernando Domínguez es que cuando él estuvo al frente de la consejería en la legislatura de 2015-2019, él consiguió bajar las listas de espera. A partir de ahí, él ha implantado una serie de medidas en un plan de choque, pero está claro que la situación ahora es diferente. Pues ha habido una pandemia por medio que no ha pasado en balde, hay, como decía Maite, escasez de profesionales, bueno, la población es cada vez más envejecida, es cada vez mayor la población, bueno, hay una serie de factores que están condicionando las listas de espera en este momento. Tal y como lo vemos nosotras, desde luego, el plan de choque que puso en marcha el consejero ha funcionado en alguna medida. En octubre y en noviembre se rebajaron las listas de espera en 1.000 y 1.000 y pico personas, pero también es verdad que no es suficiente. Ayer el señor consejero reconocía que hay factores que están interviniendo en que las listas se mantengan, que se conocen, como estos que acabamos de nombrar, y hay otros que todavía no los tienen bien analizados y en ello están. Entonces, el departamento ahora mismo se plantea una serie de medidas, además de ese plan de choque, medidas con más profundidad, de más calado, pues desde analizar el funcionamiento de todos los servicios, servicio por servicio, cuál es la actividad que se está realizando, si esa actividad es suficiente o no, si está justificada, si se puede hacer más. Las listas de espera, sobre todo de las especialidades que más personas tienen en espera, van a revisar paciente por paciente cuál es su situación, porque también ha habido algún análisis que han hecho en algún servicio concreto, en alguna especialidad concreta, y han visto pues, que un porcentaje muy elevado, hablaba del 66% de personas que están en la lista de espera, en realidad habían solucionado ya su problema. Entonces, quiero decir que muchas veces esas listas tampoco se atienen estrictamente a lo que es la realidad. Bueno, eso junto con otras medidas como la implementación de la estrategia de los enfermos crónicos y pluripatológicos, o unas medidas que son a más largo plazo, la teledermatología generalizada en toda Navarra, bueno, una serie de medidas que desde luego confiamos en que rebajen las listas de espera y que el consejero pueda cumplir esa meta tan ambiciosa que se puso y que a nosotros desde luego nos alegra que siga manteniendo, de rebajar 1.000 personas diarias al mes las listas de espera.
Bueno, señora Nosti, usted es médico. Sí, y efectivamente. no es la primera vez que aborda esta cuestión, creo que la anterior vez también. Díganos, ¿cómo lo ve? A ver, de primer lugar quiero agradecerte que no me hayas sacado, porque yo también estuve en la Comisión de Salud. Va a pensar la gente que no ha ido a la comisión. Cierto, ustedes efectivamente. y contigo, Surikín, no, es verdad, es así. Yo estuve en la Comisión de Salud y oí al consejero y explicó que sus medidas de choque efectivamente no habían funcionado. Bueno, pues funcionaron en noviembre y en octubre y ahora no funcionan. El consejero tiene un problema, que aunque tiene buen talante, se está enemistando con muchos colectivos. Se está enemistando con el colectivo médico al decir que gana lo que no gana, mintiendo, porque eso fue una mentira y además se puede demostrar porque los sueldos de los médicos son públicos y se pueden mirar igual que los sueldos nuestros. Después también se enfrenta con los administrativos diciendo que puede haber una segunda rellamada que va a ser en 2 minutos, cuando realmente cuando habla de segunda rellamada no va a ser en 2 minutos, sino en el tiempo que haga falta. Se enfrenta también con la gestión de las listas de espera, con lo de la ley de garantías, si no cumples, porque he sabido siempre la gente que reiteradamente fallaba en las listas de espera, pues se le ponía al final. Pero decirlo como una amenaza, pues se va a enfrentar con muchos pacientes que están en la lista de espera y que a lo mejor no debieran estar simplemente porque ya han solucionado su problema por la vía privada, que eso también ha ocurrido en muchas ocasiones. Luego se enfrenta también con los profesionales de todo tipo cuando habla de los derechos sindicales. Es que ni tenía que haberlo mencionado, porque todo el mundo tiene derecho a asamblea, tiene derecho a vacaciones, tiene derecho a su café. Entonces, es que esto ni se menciona, porque si no, da la sensación de que los demás tienen que trabajar por obligación. O sea, saca el látigo y en plan esclavitud. Todas esas cosas que se pueden decir delante de una copita y en un café, pues está muy bien, pero delante del público y al periodista, pues hay que tener mucho cuidado, porque también es verdad que muchas de esas cosas se las han sacado fuera de contexto. Entonces, pienso que la lista de espera es un problema que todavía va a persistir, porque aunque puede paliarse un poco con las medidas que está tomando, no son totalmente suficientes. Por ejemplo, la recuperación de la estrategia de atención al paciente crónico está muy bien y puede paliar listas de espera. La teledermatología también está muy bien y puede paliar las listas de espera en dermatología. Pero como se dice en mi pueblo, donde no hay mata, no hay patata. Entonces, si no hay profesionales suficientes, puedes inventarte lo que quieras, pero no puedes dar la cobertura que se necesita en medicina. Luego tiene otros problemas. El 30% de los le falta un 30% de pediatras en la zona rural. Los tiene que buscar en algún sitio. Los MIR acaban su especialidad en septiembre, con lo cual no va a poder contar con ningún MIR para cubrir vacaciones. Y las vacaciones es un derecho de todos los trabajadores, sean médicos o sean fontaneros, da igual. Entonces tendrá que buscar estos profesionales. ¿Por qué tiene el problema? Pues porque es un problema de competencia en diferentes comunidades autónomas y de condiciones de trabajo. Aquí los profesionales están sobrecargados. Dicen, es que gana 80, mentira. Entre 50 y 60 es el sueldo. ¿Por qué gana 80? Porque se tiene que meter un montón de horas extras por necesidades de servicio. Porque hay veces, y yo esto lo he vivido, que se te niegan las vacaciones por necesidades de servicio. O sea, y que tienes que hacer algo por necesidades de servicio. Entonces tiene muchos problemas y le va a ser muy difícil solucionarlos. Y por eso le digo que le deseo mucha suerte. Bueno, pues queda abierto el debate, señor Esparza. Sí, bueno, pues la realidad es que tenemos las peores listas de espera de la historia de Navarra. Se puede poner como se puede contar como se quiera contar, pero esta es la verdad. Y este gobierno tan, en fin, progresista que se califica, bueno, pues lo cierto es que gasta más y no soluciona los problemas. Decían que, bueno, pues una gran problemática, no hay profesionales. ¿Por qué no hay profesionales? Pues porque no tienen las mismas condiciones que hay en otras comunidades, porque aquí estamos en peores condiciones, tanto laborales como salariales, de las que hay en otras comunidades. Se hablaba de las derivaciones. A mí me parecen bien las derivaciones. A ustedes, que son súper progresistas, les parecía muy mal cuando UPN gobernaba las derivaciones, pero ahora ni con las derivaciones son capaces de hacer frente a esta situación. Y cuando se habla del COVID y se habla de las comunidades autónomas, parece que COVID pues no ha tenido ninguna otra comunidad más que Navarra, y parece que este problema de las listas de espera, bueno, pues es que otros hacen las cosas de otra manera. Solo hay dos comunidades en toda España que hacen que sus ciudadanos esperen más en lista de primera consulta que Navarra, que son Andalucía y Cantabria. En cuanto al número de personas esperando, somos la quinta comunidad peor de toda España. Solo están peor que nosotros Andalucía, Cantabria, Asturias y Madrid. Y termino. Dicen que han funcionado de alguna manera el plan de choque del consejero. Oiga,
máximo histórico en listas de espera, y decía el consejero que menos 7.000, que iba a bajar en 1.000 personas por mes, y ha incrementado 7.000 personas menos debiera haber en la lista de espera, y hay 1.800 más. Sí. ¿Cómo que ha funcionado? No ha funcionado absolutamente nada, es un fracaso absoluto y rotundo. Bueno, yo creo que este es un tema muy jugoso, pero a mí me parece un poco irresponsable también tratarlo con ligereza, porque es verdad que estamos hablando de temas que afectan mucho a la ciudadanía, que detrás de cada persona hay una baja laboral, hay familias que están sufriendo y demás. Por eso yo creo que debiéramos, no digo que hacer que no hagan oposición, por supuesto están en su derecho y lo van a hacer, no tengo ninguna duda, y más como están actuando en este momento las derechas en Navarra. Pero es un tema, yo creo, que es muy sensible y que debiéramos trabajar, y así lo pidió también el consejero ayer, que pidió colaboración, porque es muy bonito decir, bueno, todos están enfadados, pero es un problema del propio trabajador también. Yo creo que todos tenemos que estar por la labor, y en ese sentido antes se me ha olvidado el decir que nosotros consideramos también que desde la modificación de atención primaria, que de ahí se puede ayudar mucho para ir solucionando todos estos temas. Pero ¿qué derechas y no derechas? ¿Qué derechas y no derechas? Si es que los 67.000 navarros que están en lista de espera votarán a un partido político, votarán a otro, y votarán en un sentido y votarán en otro, si nos afecta a todos. Si estamos, y esto no es jugoso para hacer política o para hacer oposición. Para ustedes este es un problemón que ustedes no están sabiendo solucionar. Y ustedes son el gobierno y tienen la obligación de solventarlo, porque no puede ser que estemos pagando en este momento más impuestos que nunca y estemos recibiendo peores servicios que nunca. Y más en una materia tan sensible como la salud. La ciudadanía valora positivamente la sanidad navarra, y esa es una realidad. Eso se ha deteriorado. Esa es una realidad. Es una realidad. Casi un 9 en algunos aspectos. Casi un 9 en algunos aspectos. Si quiere, señora Navarro, y a continuación la señora Lama, por favor. De la encuesta hablaremos mañana en el Pleno, creo yo, porque hay bastantes preguntas y vamos a tener oportunidad de hablar ampliamente. Yo quería decirle a la señora Nosti, se ha referido a que el señor consejero se está poniendo enemigos dentro del colectivo médico. Bueno, yo creo que nada más lejos de la realidad. El señor consejero siempre, lo primero que hace en cada una de sus intervenciones, y también, por supuesto, detrás en su trabajo diario, es defender el trabajo que realizan no solamente el personal médico, sino todos los profesionales del sistema público de salud. Se cansa de decirlo, o sea, defiende a todos, vamos, sin ninguna duda. Lo primero porque él es médico, él ha sido médico y perfectamente es consciente de la labor que realizan, de los esfuerzos que realizan por formarse. Bueno, lo ha dicho en innumerables ocasiones. Lo que sí ha dicho también, y lo dijo ayer, que con respecto a las listas de espera hay un determinado porcentaje de profesionales que no están aplicando las medidas de choque tal y como se llegaron a implantar. Es decir, es una prioridad el atender dentro de las listas de espera a las primeras consultas, a las personas pacientes que por primera vez van a una consulta, y el 70% siguen haciéndolo a las revisiones, a personas que están en revisión. Eso no colabora en disminuir la lista de espera, y él lo que sí pedía es que el personal médico tenga como una prioridad la reducción de las listas de espera. Buscaba una implicación de los profesionales y buscaba también en los propios pacientes. Solo muy breve le quería decir a Javier Esparza, ¿no? Que se contradice en sus argumentos, ¿no? Porque dice, a ver, es que el COVID tuvo lugar en todas las comunidades, pero lo hicieron de unas formas y de otras, y Navarra lo hizo peor, se comportó peor, ¿no? En todas las comunidades fue igual, bien. Pero dice también, se achaca que hay falta de profesionales, tal. Pues señor Esparza, es que falta de profesionales hay en todas las comunidades. O sea, eso es un mal, una carencia general. ¿Por qué nosotros somos, no en Navarra somos la tercera peor? En Navarra, en La Rioja, en las comunidades se siente interpelado, señor Esparza, pero simplemente una pregunta. ¿Por qué los navarros somos los ciudadanos? Es que no le estamos dejando hablar a la somos la tercera comunidad peor, somos los que más esperamos, los terceros peores en esa lista.
¿Por qué otras 14 comunidades, ciudadanos de esas comunidades esperan menos que los navarros? Dígame por qué. Sí, pero antes de que se les responda, me gustaría, por favor, que darle la palabra a la yo señora. quería decir una cosa. El señor Fernández es médico, el señor Domínguez, perdón, es médico como yo le respeto muchísimo. Y yo no he dicho que se meta con el colectivo médico, como yo no me meteré nunca con él como médico, no. He dicho que ha sido muy desafortunado en sus declaraciones y que en una ocasión, en un pleno, mintió con el sueldo de los médicos. O lo manifestó. Anosti, eso no me puedo callar. Él no hizo más que dar traslado de los datos y ahora te lo voy a decir, que ha hecho la Universidad Pública de Navarra. Es público, nada más, es público. Nada no, la más. Universidad Pública de Navarra, tengo aquí esto y te lo puedes mirar y me dices a mí qué es lo que... no hace falta que lo arroje. Claro, es verdad. No, porque eso no lo publicó hasta que yo no le dije que no era cierto esos sueldos. Porque un médico no gana más de 60.000 euros al año. ¿Y cuánto le llega a la Y hay médicos que han ganado 80.000. ¿Por qué? Porque han tenido que meter 80, horas 90, extras. 100. Y eso es lo que dijo. Y no mintió en el sentido, pero dio a entender que eran todos los médicos, con lo cual se crea enemigos. Sí, y él lo sabe. Ahora, no está enemistado con ningún colectivo, claro que no, y se lleva con todos bien, como médico que es. Y otra cosa que decía de las listas, perdóname, lo de las listas esas que habéis dicho de satisfacción, primero que es un número muy pequeño de personas que les han preguntado, 27.000. y segundo, 27.000. sí, somos 640.000. Bueno, por favor, pero 27.000, ahora, escúchame, y segundo, no es. aquellos pacientes que se les ha atendido, como los profesionales médicos, enfermeras y demás, los atienden muy bien, nunca van a ir en contra de ellos. Van a decir que el sistema no funciona, pero no van a ir nunca en contra de los profesionales. Brevemente. Bueno, a mí me gustaría mirar al futuro. ¿Qué es lo que creemos que se tiene que hacer desde UPN? Pues un plan integral para la reducción de las listas de espera, que tienen todas las comunidades y que desgraciadamente Navarra no tiene, donde haya medidas que sean claras, que sean estructurales, como por ejemplo, alargar los horarios a horario de tarde, para poder operar por la tarde, que operar por la tarde sea normal, que hacer una mamografía por la tarde sea normal, reestructurar la atención primaria, que nos parece fundamental, darle mayor capacidad resolutiva. Se da un caso, no tienen capacidad para diagnosticar ecografías y tenemos ecógrafos, pero no tienen esa capacidad. Hay medidas que podían ayudar, que son estructurales y que no se están tomando. Y termino. En relación a la encuesta, esta encuesta de la que se habla... ¿De la que veremos mañana? Sí, de la que dicen que vamos a hablar mañana. 27.000. Bueno, pues tengo el dato. se hace desde el año 2016. Bueno, pues nunca se ha hecho con tan pocas personas. En esta ocasión se ha hecho con 3.500 personas. El año pasado se hizo con 25.000. La tasa de respuesta ha sido de un 15%. Otros años la tasa de respuesta es del 50%. No ha llegado la muestra porque... Estamos hablando del índice de satisfacción que ¿por hay. qué? Porque antes se llamaba por teléfono. En esta ocasión lo han hecho a través de un SMS y la gente no les ha contestado. La validez es nula. Esta es la realidad de la encuesta. Y la encuesta lo que dice, y termino, lo que dice es que tenemos unos muy buenos profesionales y que tenemos unas buenas instalaciones, infraestructuras sanitarias, pero que cuando llegamos a la valoración en aquello que tiene que ver con la accesibilidad al sistema, pues es un fracaso y esa es la realidad. Bueno, está claro, y es un fracaso del gobierno porque es el que tiene que facilitar ese muy brevemente, valoración, encuesta realizada a casi 27.000 usuarios en el 2022, aquí lo pone, y este es el resultado del 22. Y bueno, y en cuanto, de acuerdo que ha podido bajar un poquitín en algunos aspectos, pero la valoración de los profesionales alrededor del 9, en su conjunto el 8, y de la percepción de la accesibilidad que baja de 6,5 a 7. Por tanto, no estamos ni suspensos. ¿Cómo que no? Por favor, solo un matiz. Por favor, repase los datos. El consejero el otro día le preguntan sobre esta encuesta y dice él, bueno, ¿por qué no preguntaron en esta encuesta sobre las listas de espera? Y responde él, hombre, ya sabemos lo que nos iban a responder. Claro, que es un desastre. Señora Aramburu, algo que... Y por eso no lo preguntan. Del 7, que cae por debajo, pero que sí. Señora Esporrín, señora Esparza, permítanme que le dé la palabra un momento a la señora Aramburu. Señora Aramburu, brevemente, por favor. Sí, quería, no sé, decirle al señor Esparza, Javier, que me decepciona un poco porque está diciendo, yo quiero mirar al futuro, pero con lo que plantea después, no sé yo si vamos a ir muy lejos de la semana que viene. Hombre, lo que no vamos a tolerar es que se engañe a la sociedad navarra, como comprenderá. Interrumpido yo. Que usted lo diga 20 veces ante la mentira. Es que está en el uso de la palabra. Parece que estoy aquí en el pleno del Parlamento, pero tengo el dato. Pero es que está en el uso de la palabra, señora Aramburu. Durante la comparecencia del señor consejero ayer, Unión del Pueblo Navarro ya presentaba una moción pidiendo un plan sin escuchar
lo que iba a decir el Que señor llevamos 8 consejero, meses. sin saber qué valoración hacía Máximo de cuál es la histórico en listas situación, de espera. ni qué iba a plantear. 8 meses después. Plantean ustedes en la moción un Fracaso plan absoluto, que en pero realidad, ¿a qué hay que señor esperar? Esparza, ¿me deja hablar? Sí, le dejo hablar. Así nos aclararemos un Sí, poco la dejo mejor. hablar. Bueno, plantean una moción que en realidad no dice nada nuevo. Me está diciendo ahora en la atención primaria, sí, claro, una nueva estrategia de atención primaria que está más que replanteada, que está más que pensada. Novedades, ninguna, señor Esparza, ninguna. Ni a la semana que viene no vamos. Esparza, es un desastre. Nos tenemos que ir a publicidad porque es que así nos hemos pasado de este bloque, porque luego tenemos que coger un poquito de velocidad. Y ya saben ustedes, efectivamente, y en tren. Así que nada, hacemos un par de minutos de pausa y estamos de nuevo con ustedes. Continuamos en este dilema de hoy. Ayer los diferentes colegios de ingenieros en Navarra planteaban un cronograma en torno a las obras del tren de alta velocidad, el tren de altas prestaciones, de 12 años a razón de un máximo de 350 millones de inversión máxima en alguno de ellos para tener ya definitivamente las obras del tren de alta velocidad terminadas en ese corredor que tiene que pasar por Navarra. Se hablan de ponían una cifra, 3.200 millones de inversión, de los cuales 2.160 serían aquí en Navarra. Bueno, estas eran, de alguna manera, algunas de las impresiones que recogíamos de los ingenieros. No hay presupuestos del Gobierno de España para el 2024. Importante, porque nos puede afectar mucho. Es un problema político. Y lo que tienen que hacer los políticos, a nuestro entender, es tratar de conseguir este dinero moviéndose todo lo que puedan moverse. Si no se ejecutan las obras en plazo, pues lo normal es que haya sanciones o que no haya subvenciones. Una llamada de atención que esto habría que hacerlo cuanto antes, ¿no? O sea, que decir que también una presión por parte de Europa para que esto se realice. Bueno, la cuestión es que también ayer, precisamente en el Senado, era preguntado por la senadora autonómica de Navarra, Uxue Barkos, el propio ministro de Transportes, Óscar Puente, y le interpelaba la senadora Navarra porque quería saber si Navarra y el proyecto del tren de alta velocidad en Navarra era una prioridad también para el gobierno, porque no pareció quedar suficientemente claro en el pasado mes de marzo. Bueno, decía que sí, que es una prioridad y además ofrecía cifras de lo que se ha hecho hasta ahora. Dejó bien claro, lo dijo expresamente, que Cantabria, Extremadura y Euskadi son los 3 territorios a los que tiene que llegar la alta velocidad lo antes posible. No lo digo porque no haya confianza, como digo, en la acción con respecto a Navarra, pero sí para que disipemos algunas de las dudas que han generado, no tanto en territorio navarro, que también, pero sí desde luego entre la oposición al gobierno foral. Por supuesto que Navarra está entre las prioridades del gobierno en materia ferroviaria para esta legislatura. Fíjese si es así, que desde 2018 hemos triplicado la ejecución media anual en el corredor, pasando de 12 a 40 millones de euros al año. Puede usted comprobar pues la diferencia entre el periodo comprendido entre 2012 y 2018 y el comprendido entre 2018 y 2023. Como puede ver, un 231% más de inversión de un periodo respecto de otro. Bueno, pues esos son los datos que ofrecía el ministro, que le provocan de alguna manera algo de incredulidad, quizás, por así decirlo, al señor Esparza. Bueno, pues es que en primer lugar nunca ha sido prioridad tampoco para Uxue Barkos. Uxue Barkos fue presidenta de Navarra del año 2015 al año 2019. Uxue Barkos pudo firmar un convenio para liderar desde Navarra las obras y la llegada de la alta velocidad a Navarra y ser más ágiles en la adjudicación de las obras. Bildu en ese momento no le dejó firmarlo, le amenazó con que no le iba a aprobar los presupuestos del año 2018 y Uxue Barkos declinó la posibilidad de firmar un convenio que hubiera hecho que las obras hoy estarían más avanzadas. Por tanto, en fin, yo ahora entiendo todo en el Senado, ¿verdad?, las preocupaciones y las prioridades, pero por lo menos me sale una sonrisa. Y escuchar al ministro, bueno, pues el ministro habla del año 2018, efectivamente. Yo reconozco, el PSOE ha ido ejecutando aquello que dejó firmado UPN con el Partido Popular en el presupuesto del año 2018. Lo dejó firmado, en este caso, el señor Rajoy con el señor Esparza, pero no porque el Partido Popular en ese caso quisiera hacer una gran apuesta por Navarra, no, porque el Partido Popular necesitaba los 2 votos de UPN para aprobar los presupuestos generales del Estado. Y
lo que quiero decir con relación al tren de alta velocidad. Bueno, yo creo que es una infraestructura que desde luego a Navarra le va a llegar tarde porque no ha habido voluntad política ni de ningún gobierno en España, ni de ningún gobierno en España. En España se han construido 4.000 kilómetros de vías de alta velocidad. Se han gastado más de 54.000 millones de euros. De esas cantidades, el 1,6% lo hemos pagado los navarros a través de nuestra aportación y, sin embargo, en Navarra no se ha ejecutado ni siquiera el 5% de lo que tenemos que ejecutar. ¿Por qué? Pues porque, bueno, pues tanto para el PP como para el PSOE, bueno, es prioritario invertir en otras comunidades que les rentan más políticamente y les dan más votos. Esta es la verdad. Bueno, es cierto que hay un compromiso claro en Navarra de la inmensa mayoría del arco parlamentario, quitando Bildu, quitando Contigo, pues que decimos que queremos el tren de alta velocidad, pero luego la realidad es la que es y bueno, el Colegio de Ingenieros, Institución Futuro, pues yo creo que están marcando técnicamente por dónde tienen que ir las cosas. Es sustancialmente distinta esa diferencia de presupuesto que marcan respecto a... Claro, están diciendo que necesitamos una inversión de en torno a los 250 millones de euros al año. Es verdad que el PSOE, por poner las cosas en su sitio, ahora hace unos meses ha adjudicado las obras de Setafalla hasta hasta Campanas, 250 millones de euros, si no me equivoco, 270 millones de euros. Eso sí es del Partido Socialista. Lo anterior es del acuerdo UPN-PP, pero no es suficiente, son 250 millones de euros para 3 años. De verdad, si vamos a este ritmo, pues bueno, pues desgraciadamente no sé cuándo vamos a ver. El horizonte que trazaban los ingenieros era 2035, unos 12 años, pero no parece probable a este ritmo, ¿no? Claro. Pues probablemente en este momento no sea posible, pero es que es verdad, los datos son objetivos. En los gobiernos de Mariano Rajoy y de UPN en Navarra se invertía como mucho 12 millones de euros al año. En este momento, desde el 18 al 23, se han invertido 40. Sí. Esa es la diferencia. O sea, ¿cómo queremos seguir en 12 millones? O menos, o en 40 o más. Y ojalá podamos invertir más. Pero es que los hechos son realidades. Obras finalizadas, el tramo Castejón-Villafranca y Peralta-Olite. Obras en curso, Villafranca-Peralta y Olite-Tafalla. Obras adjudicadas en este momento, de Tafalla a Campanas, 238 millones de euros. Es que esa es la realidad. En estos años del Partido Socialista en el gobierno y María Chivite en el gobierno de Navarra se ha hecho muchísimo más, como 3 veces más proporcionalmente que lo que hacía Mariano Rajoy y el gobierno de UPN. Por tanto, esos son los datos y lo demás son bobadas. Señora Aramburu. Bueno, nosotras siempre hemos dicho en Geroa que hay que avanzar indudablemente hacia una movilidad más sana, más sostenible, más segura y en ese sentido, desde luego, el eje cantábrico-mediterráneo pues tiene que ser una prioridad, ¿no? Y no tenemos ninguna duda. De todas maneras, la verdad es que el gobierno de Navarra, ni unos ni otros, poco pueden hacer al margen de lo que diga el señor Esparza. Y aquí se vuelve a contradecir, porque dice, no, porque es que el gobierno de Barcos no hizo, y después dice, ¿por qué no se ha avanzado más en esta infraestructura? Dice, pues porque no ha habido ninguna voluntad política de ningún gobierno en España. Efectivamente, es una cuestión del gobierno de España. Del gobierno de España. Es que lo acaba de decir Javier Esparza. Ahí es donde está la clave. En el gobierno de España. Que podía haber firmado un convenio y no lo hizo. En el señor ministro que habló ayer y en el gobierno de España. Ahí es donde está la clave. Sí, pero podía haber firmado un convenio. ¿Y qué? Bueno, en la comunidad autónoma vasca, la comunidad autónoma vasca firma convenios que se ejecutan. Señora Nostri. Javier Esparza, no hay con ninguna condición, o sea, con determinadas condiciones, no de cualquier manera. Es que han empezado ustedes a debatir y no le hemos dejado hablar. Lo que haya hecho el gobierno de antes y lo que deje de hacer, la verdad que me importa 3 pitos porque lo que tenemos ahora es lo que tenemos. Y lo que tenemos es que hay que hacer el TAP. Y lo que dicen los ingenieros y dice la Fundación Futuro es que para el 2035 se puede llevar a cabo y que lo único que hace falta es que los políticos, o sea, el gobierno de Navarra, dé guerra al gobierno de España para que le suelte el dinero. Aquí dicen que hay disponibles 50.000 millones de euros para invertir el TAP en toda España y que para Navarra solo se necesita el 4%. Que no hay ningún problema más porque la documentación técnica y todos los demás administrativos es posible. Con lo cual, el único responsable que hay ahora para que se traiga el TAP a Navarra es
el Gobierno y sus socios. Y lo demás son zarandajas, porque lo que hizo el UPN entonces y el señor Rajoy, ya lo pasado está, no existe. Bueno, lo pasado, pero son las obras que se ven en la carretera. Las obras que se ven en la carretera nacen de ese año 2018. Yo le quería decir a la señora Sporrin, cada año hace falta tener unos presupuestos con un dinero. Yo le quería decir a la señora Sporrin, yo he reconocido que el PSOE ha adjudicado una obra de más de 250 millones de euros en el tramo Tafalla-Campanas. A mí me gustaría que usted reconociera que las obras que se ejecutan, las que se están ejecutando desde el año 2018, vienen de un acuerdo de UPN con el Partido Popular. Me gustaría que lo reconociera, porque si no está mintiendo. Y la realidad, no. El que miente es usted. No, si no está mintiendo. Puede haber convenios y puede haber acuerdos, pero luego hace falta el dinero que cada año en los presupuestos. Que aprobamos una consignación y que ha apoyado UPN al gobierno socialista para esto. Que aprobamos una presupuestación para DIF. Hoy mismo el señor Remírez les ha ofrecido un pacto y han dicho que no. Hoy mismo ustedes han votado en contra de una moción. No, un segundo. Han votado en contra de una moción de UPN que lo que quería es que se haga cuanto antes el canal de Navarra a la segunda fase, que se haga cuanto antes el tren de alta velocidad. Y cuando no gobiernan. Cuando usted gobierna no hace más que bloquear. Por favor. Cuando no gobierna, bloquear. Señora Sporrin, señora Esparza. Y que se haga cuanto antes la autovía que nos tiene que unir con Madrid. Para eso han votado en contra los socialistas. Tiene la palabra la señora Nosti y seguidamente la señora Aramburu. Y sus socios no tienen la voluntad de presionar al Gobierno de España, es porque tienen a Bildu que les está impidiendo. Por favor. Hombre, sí. Pero si y luego, por otra parte, el señor Puente pues merece una credibilidad más. como la del señor Sánchez. Ninguna. Porque hoy dicen blanco y mañana dicen negro. Señora Aramburu. Eso es lo que quería decir. Por nuestra parte, insistir en la importancia que le damos a esta infraestructura. Pensamos que el eje mediterráneo cantábrico, como decía, pues es indudable, que la inclusión de Navarra ahí tampoco se puede obviar, porque es un eje importantísimo en la apertura y la salida que tiene hacia Europa, para nosotros desde luego muy importante, y lo que hace falta para eso es voluntad política en Madrid y la suficiente consignación presupuestaria en Madrid. Y tenemos serias dudas vista la trayectoria de que lo podamos ver. Y voluntad política en el gobierno de Navarra, que es por eso yo hablaba de la señora Barcos, porque en ese momento no hubo voluntad política. Y ahora yo lo que veo es que tampoco hay voluntad política. ¿Sabe por qué? ¿Pero cómo que no? ¿Pero cómo que no? Si hemos invertido 3 veces más que lo que han invertido ustedes, por favor. No me diga que no hay voluntad política. Le voy a dejar hablar yo, pero si es breve, por favor. No hay voluntad política, ¿por qué? Porque María Chivite, cuando estaba en la oposición, le exigía a Uxue Barcos que firmara un convenio para liderar las obras desde aquí, y cuando ella llegó al gobierno, María Chivite llega al gobierno, entonces dice que no hay que firmar ningún convenio, porque no le quiere apretar a su partido, porque no se le quiere apretar al PSOE, porque ustedes son una sucursal del PSOE en Navarra y defienden los intereses de Madrid, no los intereses de los navarros. Exactamente, esa es la realidad. Lo mismo que el Partido Popular. He demostrado que se ha triplicado el dinero con el Partido Socialista. Por tanto, lo único que tenemos que es una oposición horrenda, que ustedes no colaboran absolutamente en nada, es en esta situación apocalíptica que nada va a salir. ¿Y qué más me da tener firmado un convenio si luego no se materializa con el dinero de cada año en el presupuesto? ¿Es posible esa cantidad de la que habla, en torno a los 250 millones de media en estos 12 años? ¿Es posible? Esa es mi pregunta. El 15% del presupuesto de ADIF. Bueno, claro que es posible si hay voluntad política. Es que es muy fácil desde nuestra mesa. ¿Qué ocurre? Que no hay voluntad política. Porque se quieren gastar el dinero en las comunidades que le rentan más políticamente. Y de alguna manera se está apartando a Navarra. Esta es la verdad. No es cierto. Navarra es una comunidad importantísima. Navarra es una comunidad a la que ningún gobierno de España le ha dado la importancia que tiene. ¿Usted se cree al ministro Puente cuando dice que Navarra es una prioridad? Me lo creería si vieran los presupuestos 300, 400 millones de euros. Mientras no vea eso, no me lo creo. Me creería lo que dice el señor Esparza si lo hubiera demostrado con hechos. Cuando ellos han gobernado, que ha hecho todo lo contrario. La nueva estación de Pamplona. Sabemos que está en Echabacoy después de 3 años con la pasada legislatura. No han hecho absolutamente nada. El bucle de Pamplona. Eso es otro tramo más. Tendremos que hacer los anteriores antes de llegar a Pamplona. Hombre, habrá que planificar. Los ingenieros lo que le están diciendo es que tienen que empezar a hacer planificación, que tienen que hacer tramitaciones urbanísticas, que tienen que hacer proyectos. Señor Esparza, usted pide lo que usted no ha hecho nada. No ha hecho nada. Estamos terminando y lo vamos a hacer con una breve conclusión, porque ya veo que al igual que el de las listas de espera, sería un programa, ¿verdad? Como hemos comentado en la pausa para la publicidad, quedaría para un programa entero, y espero que algún día
así sea, pero estamos terminando y lo queremos hacer pues con una breve conclusión, en tono yo diría que constructivo. Vamos a plantear un final un poquito edificante. Señora Anosti, comenzamos con usted. La pregunta, ¿cree posible, así lo contemplan por lo menos los ingenieros, los 3 colegios de ingenieros que han elaborado este estudio, el hacerlo en 12 años? ¿Pero usted lo ve políticamente posible o no? Yo no lo veo políticamente posible. Es posible según lo dicen ellos, pero no lo veo políticamente posible porque el Gobierno de Navarra y sus socios no van a presionar al Gobierno de España para que invierta en el TAP aquí. Porque está Bildu, que no le interesa, y están los intereses de ellos, y con echarle en cara al gobierno anterior se creen que hacen algo, o porque decir que no les apoya UPN se cree que hacen algo, y en realidad son ellos los que cierran todos los ¿Ustedes caminos. qué pueden proponer, qué pueden hacer para que esa idea se pueda llevar a...? Pues ellos tienen la llave. El Gobierno de Navarra es el que tiene la llave y el que tiene que presionar al Gobierno de España. Nosotros no podemos hacer nada más que pedir y pedir, y no se nos dará nunca. O sea, que es algo imposible. No, señora Aramburu, ¿cómo lo ve usted? ¿Cree que en ese horizonte de 12 años, o quizá políticamente igual no es posible, no lo sé, no sé? ¿Qué opciones ve usted de viste poder la materializar? Trayectoria que llevamos, lo veo bastante difícil. De todas maneras, no sé, yo pienso que este es un proyecto en el que deberíamos dejar la lucha, los intereses partidistas a un lado, si de verdad queremos sacarlo adelante. Yo creo que tiene la importancia suficiente como para eso, ¿no? Para dejar esos intereses partidistas y bueno, pero sería una condición para que pudiera llegar a buen fin algún día. Señora Esporrín, no sé cómo lo ve. Yo desde luego lo que tengo que decir que el ejercicio se demuestra andando. Hemos invertido un 231% más que en épocas anteriores y por tanto yo creo que se puede seguir en esa línea. El Gobierno de Navarra va a estar ahí, indudablemente es uno de nuestros objetivos, como el Canal de Navarra, para trabajar en infraestructuras para Navarra necesarias. Vamos a estar ahí, vamos a seguir pidiéndolo. Que no creo que lleguemos a lo que dicen los ingenieros, pero en cualquier caso vamos a estar ahí. Son infraestructuras muy potentes, muy costosas, que se tardan muchos años en hacer, pero que indudablemente se van a hacer seguro. Quiera la derecha o no quiera la derecha, pese a ellos. ¿Y dónde colocamos a UPN? ¿En el centro, en la derecha, la referencia que...? Hombre, desde luego en la izquierda no. Pues UPN es un partido que tiene el origen en Navarra y defiende los intereses de los navarros. Eso es lo que podía empezar a hacer el Partido Socialista de Navarra. En cualquier caso, es necesario firmar un convenio para liderar desde Navarra. Firmar ese convenio que desgraciadamente Barcos no pudo firmar porque Bildu no le dejó y que ahora Chivite no quiere firmar porque Bildu no le deja. Si no se firma ese convenio, que agilizará las obras, porque la inversión y evidentemente las prisas las tenemos los navarros. Si no nos damos prisa nosotros, esto va a ser eterno. Esta es la realidad. Claro, y yo tengo la sensación de que el PNV va a exigir y se va a hacer antes el tren de alta velocidad para el País Vasco, que Geroa Bai se va a callar, como se está callando, que el Partido Socialista pues no rechistará porque en fin, molestar a Pedro Sánchez, pues eso evidentemente no lo hacen, y mientras tanto Navarra pues pierde oportunidades desde el punto de vista del empleo, de la actividad económica y obviamente de las comunicaciones y la calidad de vida. Tiene usted para todos, ¿eh? Pues es que yo creo que tienen todos parte de culpa y sería bueno llegar a un gran acuerdo, llegar a un gran acuerdo de verdad para hacer esa infraestructura realidad. Eso sería lo positivo y desde luego nosotros ahí vamos a estar y vamos a tender la mano a quien quiera, pero no para volver a marearnos y a no hacer nada, porque ya está bien, de verdad. Yo creo que Navarra no se merece lo que está pasando con el tren de alta velocidad. Bueno, pues no sé si querían añadir algo más, pero bueno, estamos ya fuera de tiempo. Les agradezco una vez más que hayan podido por lo menos aportar ideas, análisis claves que nos ayuden a entender estos temas que siempre son complicados de hacerlo muchas veces, y yo creo que también esto merecería, por la escasez del tiempo, ¿verdad?, como hemos comentado, el hacer un programa un poquito más extenso acerca de lo que está ocurriendo, así que lo estudiaremos. Gracias y buenas noches. A ustedes. Ha sido un placer, muchas gracias. Y con ustedes nos vemos ya la semana que viene con otros asuntos que seguramente sean de su interés. Hasta entonces, feliz semana.